5 del 11 de noviembre del 2023, obviamente no es la fecha, hoy estamos a 10 de octubre de, no, 24 de octubre de 2024, casi un año después, un año, bueno, faltan como 2 semanas para que dé el año exacto de estas diapositivas. Bien, ¿por qué digo que puede ser relativamente sencilla esta clase? Primero porque vamos a ver muchos conceptos teóricos, igual que la vez pasada, pero son conceptos teóricos que debemos tener bien claros porque el tema así lo pide y ya una vez tengamos claros sus conceptos, ya tendremos un buen panorama de lo que es el tema. Uno, dos, va a requerir también que imaginemos muchas cosas. Entonces, pues hay que abrir nuestra imaginación y en caso cualquiera de que necesitemos algún concepto visual, voy a buscar así rápido un videito a ver si encuentro que para añadirle a esta clase. Y tercero, el día de hoy vamos a empezar con, este tema abarca mucho, pero vamos a iniciar con el ejemplo más básico. Ya les iré diciendo más o menos qué va pasando. Entonces, pueden reclinarse un poquito, tomar café. Traje la taza retro, esta es la del inicios del año, de este año, para las primeras clases del año, de este año. Y bueno, entonces, clase 5, aunque ya mencioné, esta sería la clase 14, mejor dicho. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a empezar recordando algunos conceptos. En este caso son dos que debemos recordar, que son las reacciones reversibles. Primero las reacciones. Como les mencioné en su día, tendríamos reacciones que son reversibles. ¿Qué significa eso? Que son reacciones que pueden ir para los dos lados. Es decir, en las que los reactivos van a formar producto, como en todas las reacciones que conocemos, y las reacciones en las cuales el producto va a formar a los reactivos o sea, en sentido contrario a la primera reacción. Entonces, en el ejemplo que pongo ahí, que no se ve para nada, ahí está, creo que ahí se ve mejor. Tenemos que el hidrógeno gaseoso y el cloro gaseoso forman a este cloruro de hidrógeno gaseoso, 2 moles. Pero, a su vez, la reacción también nos indica que esos 2 moles de cloruro de hidrógeno gaseoso pueden formar ácido hidrógeno, digo, gas hidrógeno y gas cloro. Y entonces, en un sistema en el que tengamos estos dos gases, van a que formen cloruro de hidrógeno, también se va a estar llevando a cabo la reacción contraria. Es decir, se van a llevar las dos reacciones al mismo tiempo en un mismo sistema. Caso contrario a lo que yo les muestro como reacción irreversible, donde el sodio más agua va a reaccionar para formar hidróxido de sodio en disolución acuosa e hidrógeno. Si han visto esta reacción, la del sodio con el hidrógeno con el agua, es muy bonita. A ver, creo que puedo buscar un video en YouTube, para ejemplificar esta reacción en específico. Pero de forma general, ¿por qué consideramos que no es reversible? Bueno, una primera razón, algo que ya habíamos visto en temas anteriores, es la espontaneidad. Es mucho más fácil que ocurra de manera natural la reacción de, entre el sodio y el agua, que el hidróxido de sodio forme de nuevo agua y sodio, ¿no? No es espontáneo que el hidróxido de sodio junto con hidrógeno formen agua y sodio. Esa sería como que la explicación físico-química. En una explicación más química podemos decir que el hidrógeno gaseoso no es tan habitual en la atmósfera, entonces como que no hay posibilidades de que el hidrógeno gaseoso interactúe. Además, el hidróxido de sodio tendría que estar en disolución acuosa, entonces no hay una forma práctica de que el hidrógeno gaseoso pueda reaccionar con el hidróxido de sodio para formar sodio y agua, ¿no? Entonces son como que son dos razones y por eso se considera que es una reacción irreversible. Entonces, si me deja aquí, quizás me arrepienta de esto, voy a quitar la... Ahí está.
Bueno, estoy en el... A ver, voy a ver si encuentro un video de la reacción de sodio y agua. Sí, parece que sí hay. Entonces, den un minuto. De igual forma decirles, ¿no? Ay, ay, ay. Comúnmente los alcalinos son muy reactivos con el agua para formar justamente hidróxidos. Entonces, no habría ningún... O sea, no sería algo nuevo, ¿no? Y si ya les preguntan, pues ya saben, ¿no? Ah, no, aquí no se ve tan bien como yo quisiera. Aquí está. Entonces, voy a compartir esta pestaña. Deben estar viéndola. Esta es nada más para que tengan una imagen de qué es la reacción entre sodio y agua. Bueno, esto creo que ya es un grado, ¿no? Pero este de aquí, lo que hacen, o sea, y por eso se ve así, es que en la hojita de papel está envuelto el sodio, el trocito de metal sodio. ¿Por qué en el trozo de papel? Bueno, porque ahora te lo van a ver, esa explosión que se ve ahí es la reacción del sodio con el agua, que está liberando gas hidrógeno. Entonces, eh, para que vean, ¿no? O sea, el ponerlo en el papel es dar un poco de tiempo en lo que el pobre laboratorista huye de la zona para evitar que explote, que agarre fuego, ¿no? Relacionado con eso, porque luego la energía liberada de esta explosión hace que el hidrógeno pueda combustionar formando agua gaseosa. Entonces, es como una cadena de reacciones que pueden ocurrir. Y como habrán dado cuenta, como se habrán dado cuenta, el hidróxido de sodio es una base. Entonces, al disolverse con el agua va a adquirir un pH básico. Y ya habíamos visto hace algunas clases en tituladores que la fenolftaleína se vuelve color morada cuando hay hidróxido de sodio en la disolución, que es algo que podemos ver aquí, cómo se vuelve más morado todo el tanquecito de agua. Eso quiere decir que el hidróxido de sodio se está diluyendo. Bien, espero hayan entendido el por qué se considera que esa reacción es irreversible desde un punto de vista práctico. La mayor parte de las ocasiones cuando hablamos de una reacción irreversible es que desde un punto de vista práctico, dicha reacción no va a poder ser reversible. Otro ejemplo que yo les ponía hace algunas clases cuando hablábamos de espontaneidad, lo compartí, te comparto, es que teóricamente, debido a la espontaneidad y a la entropía y a la entalpía, es posible que nosotros podamos, a partir del hidróxido de carbono, no, del dióxido de carbono y el agua, podamos formar cualquier compuesto de carbono, ¿no? Y oxígeno, ¿no? La reacción de combustión, pero a la inversa, que teóricamente, según la entalpía, la entropía es posible, pero en la práctica es imposible porque tendríamos que gastar mucha más energía para darle forma a nuestra cadenita de carbonos o buscar que sea un sistema enlazante, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya la clasificación de reacciones reversibles e irreversibles va también dependiendo de eso, qué tan posible es que la reacción pueda ir en sentido contrario. La reacción reversible del gas disociándose para formar gas, en el caso del primero, el cloruro de hidrógeno para formar hidrógeno gaseoso y cloro, es mucho más fácil, ¿no? Porque los gases están en constante movimiento, entonces es fácil que pues dos moléculas de cloruro de hidrógeno choquen y se formen cloruro, gas cloro y gas hidrógeno, ¿no?
Ok. Sería el punto con las reacciones, recordar estos dos tipos de reacciones. Y ahora vamos a equilibrio. Si recuerdan bien, yo les había contado en una de las clases, en la última de termodinámica, que el equilibrio es aquel momento en el cual en el sistema, por ejemplo, yo les decía, ponía de ejemplo mi tacita de café, que quizás nosotros desde afuera, como espectadores de lo que está pasando en el interior de este frasco, de nuestro sistema, no vamos a ver un cambio. Ya, o sea, nosotros al verlo, digamos, no hay cambio, o sea, vemos que como que el sistema ya terminó de hacer su reacción y en teoría sí, bueno, no, en la práctica sí, en la teoría no. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros desde como espectadores podemos mirar y decir, ah, wow, listo, ya vi mi sistema y veo que ya no hay movimiento, no veo que se forme más producto y está café, ya, listo, ya acabó la reacción. Pero eso es visto desde un punto de vista macroscópico. Desde un punto de vista microscópico, cuando nos acercamos a ver al nivel subatómico, al nivel atómico, vamos a ver que sí sigue habiendo una reacción. Mejor dicho, dos reacciones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las reacciones reversibles que veíamos hace un minutito? Bueno, en el equilibrio se van a llevar a cabo las dos reacciones. La de ida, es decir, en este caso del ejemplo, la de los reactivos formando cloruro de hidrógeno, y la de regreso, que es el producto formando los reactivos. En resumen, ¿no? Un sistema en equilibrio va a ser un sistema en el cual se estén llevando a cabo las dos reacciones, la de ida y la de regreso, pero que cumplan la característica de que se están llevando al mismo tiempo. Es decir, los reactivos forman producto a la misma velocidad que el producto está formando los reactivos. Es un rollo raro porque también implica la velocidad y quizás ustedes digan, pues no hemos visto velocidad en todo lo que llevamos de curso y no, porque realmente la velocidad, dijémoslo así, teóricamente es velocidad, pero la idea es que no hay un cambio en la cantidad de producto o reactivos en la realidad o a nivel atómico, porque se están formando productos al mismo tiempo que se están formando reactivos. Entonces, como se están llevando a cabo las dos reacciones al mismo tiempo, es la razón por la cual nosotros desde un punto de vista macroscópico no vamos a ver una reacción fija ahí, porque se está llevando a cabo todo al mismo tiempo, no hay ningún cambio visible desde el punto de vista nuestro, ¿no? No podemos ver algún cambio. Pero desde el punto de vista atómico sí se está llevando a cabo una reacción. Un ejemplo que yo podría darles es, a ver, si me dejan, en un minuto voy a sacarla. Tengo aquí unas hojas, entonces yo puedo ayudarles. De hecho, se los puedo compartir sin ningún problema. Este es la primera versión del examen que hicimos en agosto. Voy a dejar de compartir un momentito. Quiero que vean cómo estaba. O sea, están todas las anotaciones de lo que estaba mal en el examen. Este, de hecho, yo les comparto. Esto no salió en el examen, pero se los comparto. Venía una pregunta de cinética que involucraba una integral. Por, por recomendación de alguien que vio el examen antes que ustedes, me dijeron, no, no pongas eso. Entonces, por eso no lo vieron en el examen. Pero hubiera estado divertido quizás ver algo así. Entonces, imaginemos, creo que todos podemos imaginarnos un vaso de agua. Es sencillo, ¿no? En un vaso de agua, si nosotros servimos agua en un vaso, vamos a notar que no pasa nada. Simplemente es agua en un vaso y ya está. Sin embargo, químicamente se está llevando a cabo una reacción en el agua que se expresa de la siguiente manera. Ahí se debe ver. O creo que no. A ver si puedo poner al revés mi cámara.
Mm. Ah, no puedo. Qué locura. A ver, entonces voy a hacerlo al revés. Ok, espero que se vea. Ahí debe verse. Dos moléculas de agua deben formar una molécula de hidrógeno y una molécula de OH. Voy a ver con un poquito de luz, a ver si puedo aumentarle la definición. Ahí está. Se va a ver un poco raro esto. Ah, no se ve ni más. Bueno, creo que ahí se ve. Entonces, esas dos moléculas de agua van a formar un gas, un ion hidrógeno y un ion hidróxido. Nosotros desde el punto de vista macroscópico no podemos ver que haya un cambio físico en el agua, pero esa reacción reversible en la cual una molécula de agua se está partiendo en dos y esos dos se están volviendo a unir para formar una molécula de agua se está llevando a cabo en todo momento en el vaso de agua que nosotros nos hemos imaginado. Entonces, ese es el punto que vamos con equilibrio químico. El equilibrio químico no lo vamos a notar a simple vista porque requerimos de ver a nivel atómico qué está pasando en el sistema. Pero sí se está llevando a cabo mientras nosotros no podemos verlo. Ese es el punto. Y como ya les dije, una característica de este equilibrio químico es que la velocidad con la cual se forman reactivos es la misma velocidad a la cual se forman productos. Es decir, la reacción para formar reactivos es igual, está llevándose a la misma velocidad que la reacción para formar productos. Y esto implica, como dice ahí la imagen, que creo que es bastante gráfica, que hay velocidades iguales en todo momento para la reacción directa, que es la de formar productos, y la reacción inversa, que es la de formar reactivos. Y a su vez, esto implica que va a haber un equilibrio en las concentraciones de las especies involucradas. ¿A qué nos referimos con eso? Que digamos que tenemos el ejemplo que yo les ponía ahorita, el del... Uy, aquí está. El del agua. Entonces, si nosotros medimos el pH del agua, vamos a tener que dar un pH igual a 7 en condiciones ideales, ¿no? Eso significa que tenemos una concentración de H más igual a 7. Digo, igual a 1 por 10 a la menos 7, debido a la fórmula del pH. Y entonces, aquí es donde viene lo interesante, ya les había mencionado que ocurre esta reacción, entonces, ¿cómo es posible que si se está formando productos todo el tiempo y esos productos están reaccionando para convertirse en reactivos, ¿por qué el pH se mantiene en 7 todo el momento? Bueno, porque en el equilibrio no va a cambiar la concentración de las especies. Es decir, esa cantidad, esa concentración de iones hidrógeno va a mantener constante. Lo que va a cambiar es que un ion, un chiquitito, va a reaccionar, pero su reacción, pero a la vez que un ion de esos reacciona, se forma uno nuevo. Entonces, podemos verlo como una sustitución. Por cada ion hidrógeno que reacciona, se forma uno nuevo. Ese nuevo en algún momento va a reaccionar y va a formarse otro. Y así sucesivamente. Entonces, como hay una actividad química igual en ambos lados, la concentración prácticamente permanece constante. Espero se haya entendido y si no, creo que a continuación hay una grafiquita que nos lo explica con el ácido acético. Ácido acético ya lo conocemos, es vinagre. ¿Qué pasa con el ácido acético? Que está marcado aquí como las cruces. Bueno, el ácido acético, al disolverlo en agua, va a formar acetato, un ion acetato, bueno, un anión, mejor dicho, y un ion hidrógeno, o bueno, ion hidrógeno.
un protón también a veces se le conoce. Entonces, por cada molécula de ácido acético se va a formar un ion acetato y un ion hidrógeno. Y el primer paso, de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí atrás, que primero vemos como que esta azul es la reacción directa, ¿ok? El primer paso es que nosotros al añadir el ácido acético, lo vamos a añadir en el agua y se va a disociar en ion hidrógeno y ion acetato. Se va a ir disociando y va a llegar un momento en el que nuestro vaso de precipitados, donde lo estamos disolviendo, ya tenga una muy alta cantidad de acetato e iones hidrógeno que requieren volver a reaccionar para formar ácido acético. Entonces, van a ir reaccionando en sentido contrario a la disociación hasta que en algún momento la velocidad con la cual el ácido acético se disocia en acetato e hidrógeno sea la misma velocidad en la que el hidrógeno y el acetato forman ácido acético. De tal forma que en el equilibrio hay actividad química, pero como es a la misma velocidad tanto de ida como de regreso, no se va a notar que hay actividad química, o sea, desde un punto de vista macroscópico, ¿ok? Y por ende, las concentraciones van a permanecer prácticamente estables, constantes. En el equilibrio químico, por supuesto. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar, igual que en termodinámica, nos vamos a enfocar en el inicio y en el final y en el cambio que hay entre el inicio y el final, ¿ok? Y bueno, elegí el ejemplo del ácido acético porque como pueden ver ahí en el vasito de precipitados, tenemos con cruces así, están las moléculas de ácido acético, los asteriscos son las moléculas de acetato, y los puntitos son los iones hidrógeno. Entonces, el punto es que, de poner esos tres, es que en el equilibrio, estas tres especies, estos tres iones van a convivir al mismo tiempo. ¿Ok? Ya, fácil. Y bueno, para esto, para calcular matemáticamente este equilibrio, porque sí, hay una manera de calcularlo, calcular el equilibrio, vamos a usar algo llamado constante de equilibrio. Tenemos la reacción general A, donde las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos de cada sustancia involucrada en la reacción. Las mayúsculas son los compuestos, efectivamente, los átomos, compuestos, iones. Y, disculpen, ando algo seca de garganta. Y abajo, con la K mayúscula E, vamos a determinar la constante de equilibrio, que es equivalente a, como numerador, es decir, la parte de arriba, vamos a poner las concentraciones de los reactivos que están, no, las concentraciones de los productos elevadas a su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Ahorita vamos a poner un ejemplo de cómo calcularla. Y en el denominador, es decir, la parte de abajo, vamos a poner las concentraciones de los reactivos elevadas a su coeficiente estequiométrico. Esto es algo que llamamos ley de acción de masas. Entonces, hasta aquí tenemos esa expresión. Una nota importante. Siempre cuando queramos expresar una concentración, al menos en equilibrio, va a ser entre paréntesis. No, digo entre corchetes. Entonces, cuando vemos la A entre corchetes es la concentración de la especie A, o del guión A, o del compuesto A. ¿Ok? Y ustedes estarán pensando perfectamente, concentración, entonces quiere decir que solo se involucran especies disueltas en agua. La respuesta es sí. En la constante de equilibrio, en esta ley de acción de masas, solo vamos a tomar en cuenta a los compuestos que se encuentran en disolución acuosa. Ojo, nota importante porque es importante. Constante de equilibrio puede ser disuelto, pero en disolución acuosa. Hay otras constantes de equilibrio de compuestos disueltos en otras sustancias,
pero la gran mayoría, por no decir un 95%, es disolución acuosa. Y vamos a tomar en cuenta también las concentraciones de los gases, que ya hemos visto de acuerdo a varias leyes de gases que pueden estar en concentraciones. Por ejemplo, podemos hablar de la fracción mol, de molaridad, etc. Sólidos y líquidos no van a tener nada que hacer en la ley de acción de masas, porque pudiéramos decir, como no están disueltos en algo, en algo, uy, algo me marcó acá. Como no están disueltos en algo, pudiéramos decir que se tratan de como que su molaridad, esa es otra, solo podemos usar concentraciones molares. En caso de sólidos y líquidos, pudiéramos decir que la molaridad de un sólido o de un líquido es 1, porque como tal no se están disolviendo. Entonces, no los tomamos en cuenta para el equilibrio químico. Eso creo que facilita mucho las cosas y entonces vamos a lo que sigue. Y bueno, ahí está. Los reactivos en el denominador, es decir, la parte de abajo, productos en el numerador, la parte de arriba, solo se colocan sustancias que están en estado gaseoso y que están disueltas en medio acuoso. Por eso es importante ver el estado de agregación de las sustancias. Bien, entonces, esto va a ser más visual en ese sentido en específico, porque en su día estos problemas los resolvimos, aquí deben estar las soluciones, entonces no se preocupen, yo les voy a explicar qué pasa aquí. Aquí tiene que aplicarse ley de acción de masas para determinar la expresión de la constante de equilibrio de esa reacción. 2H2 gaseoso más bromo gaseoso es igual a 2 moléculas de bromuro de hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Así. Podemos ver, mejor dicho, identifiquemos la reacción, ¿no? Vemos, ay, me acabo de dar cuenta de un error y creo que lo van a ver. Sí, hay un error. Ahorita les digo qué pasó aquí. Pueden ver que de acuerdo a la reacción dada, tenemos 2 moles de hidrógeno gaseoso que reaccionan con 1 mol de bromo para formar 2 moles de bromuro de hidrógeno. Ay, qué pena. Entonces, el bromuro de hidrógeno, la concentración molar del bromuro de hidrógeno va a ir en la parte de arriba, mientras que las concentraciones del bromo y del hidrógeno van a ir en la parte de abajo. Y nota importante, el bromuro de hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico de 2, entonces la concentración del bromuro de hidrógeno se va a elevar al cuadrado. Entonces, pueden ver, bromuro de hidrógeno, la concentración está aquí y la estamos elevando al cuadrado. Y en la parte inferior están las concentraciones del hidrógeno gaseoso y del bromuro gaseoso. Ignoren el 2 del hidrógeno gaseoso. ¿Por qué? Porque está de más. Quien escribió la reacción pensó que era buena idea ponerle un 2 ahí al hidrógeno y no se dio cuenta de que la ecuación ya estaba balanceada sin el 2. Entonces, es un error triste, pero error al final de cuentas. Entonces, así se formula la ley de acción de masas. Segundo caso, el caso que veíamos del ácido acético. El ácido acético, al disolverse en agua, que el agua es líquida, ahí aparece en el lado de los reactivos, se disocia en acetato y iones hidróneo. Pues bien, al momento de expresar la ley de acción de masas, vamos a poner la concentración del ácido acético en la parte de abajo y la concentración de iones hidróneo y acetato en la parte de arriba. No aparece el agua porque el agua está en estado líquido. Entonces, una de nuestras reglas era que todas las sustancias que estaban en estado sólido o en estado líquido no van a formar parte de la expresión de la constante de equilibrio o la ley de acción de masas. ¿Ok? No se preocupen, vamos a ver ejercicios de esto en un momento. Entonces, ya se habrán dado cuenta que tenemos varios conceptos importantes.
Uno, disociación. Cuando hablamos de disociación, hablamos de que una molécula se está separando en moléculas más pequeñas, se está separando en iones o, más aún, en radicales. Comúnmente son moléculas más pequeñas o iones. Es muy raro que haya disociación en radicales, aunque no imposible. Comúnmente se ven más en orgánica, en compuestos así más raros, pero no se preocupen, en equilibrio manejamos más bien moléculas y iones. Ion, recordemos también, es una partícula cargada eléctricamente, de los cuales tenemos cationes, que son iones con carga positiva, y aniones, que son iones con carga negativa. Y de nuevo regresamos a la ecuación del ácido acético, disociándose, es decir, se está separando en dos iones. El catión es el protón o el ion hidrógeno, y el anión es el anión acetato. ¿Ok? No es tan difícil, no es tan difícil mientras recordemos estos conceptos. Ah, bueno, ¿quién les ponía? Un clásico, ¿no? Ah, de la comedia. Ion positivo, ion negativo y pues, y John Lennon. Ay, no. Pensaba que hice esto hace unos años. Bien. Entonces. Bueno, ya recuerdo por aquí. Bueno, regresemos con John Lennon. Ahí es donde viene lo importante. Creo que muchos de ustedes han disuelto sal en agua. No me respondan, sal en agua. Si la han probado, es espantosamente horrible. Sabe agua salada. Obvio, ¿no? Pero cuando nosotros disolvemos sal en agua, vamos a ver que la sal, como que tiramos el polvito blanco, le damos vueltas al agua y ese polvito blanco se va desapareciendo, pudiéramos decir, ¿no? Ya, dejó de existir. Como tal, lo que pasó es que se disolvió. O, ya usando los términos más nuevos que hemos aprendido, se disoció en un ion de sodio de carga positiva, un ion cloro de carga negativa. ¿Ok? Entonces, imaginémonos eso. Ahora, también podemos pensar, bueno, no sé si han usado bicarbonato de sodio en alguna ocasión. El bicarbonato de sodio es igual una sal blanca que se usa, tiene muchos usos, sirve como desodorante de zapatos, sirve para cocinar, sirve para el reflujo estomacal, sirve para limpiar cochambre, sirve para todo el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, si ustedes lo disuelven en agua, lo mismo que con el cloruro de sodio o la sal de mesa, el bicarbonato, agarran una cuchara y la resuelven en agua, la revuelven, van a ver que sí, una parte del bicarbonato se va a disolver o a disociar en ion sodio y ion bicarbonato, pero una parte va a precipitar. Bueno, esto se debe al equilibrio. El equilibrio químico, y aquí es donde viene la primer equilibrio que vamos a ir viendo. Las sales, en general, ya sabemos que es una sal, es un anión y un ion, que forman un compuesto sólido de propiedades cristalinas bastante fuertes, y ya sabemos que es un ion, y un compuesto iónico. Cuando nosotros comúnmente lo disolvemos en agua, debido a que tiene cargas eléctricas, ya sea positivas y negativas, va a ser muy fácil que se disuelva. Entonces, ¿cómo podemos analizar esa disolución? Por medio del equilibrio químico, y vamos a ir poco a poco en esto. Y eso es lo que vamos a ver hoy, disoluciones de sales. Importante, nota importante, el azúcar, por alguna curiosidad de la vida, del destino, del universo, se disuelve en agua, pero no es un compuesto iónico. El azúcar es un compuesto covalente, o como lo conozcan, glucosa, y sus derivados, ¿no? Todos los azúcares, tipo galactosa, sacarosa, sacarosa, lactosa, fructosa, todo eso. No son compuestos iónicos, pero se disuelven en agua. Es una curiosidad que deben tener siempre en mente, no son iones. Entonces, vamos a utilizar como primer punto el cloruro de plata. El cloruro de plata es también un compuesto muy bonito. A ver si logro ver algo de eso.
Si les puedo mostrar qué es el cloruro de plata. Estoy tomando unas pequeñas pausas, a tipo como ahorita, que yo voy a buscar una imagen del cloruro de plata para que ustedes puedan ver cómo es. Para que ustedes también respiren un poquito. A ver, creo que está... Ah, pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Voy a compartir este de aquí. A ver si se llega a ver. Disfruten de la función un minutito. A seguir trabajando con reacciones de formación de precipitado. En este tubo de ensayo tenemos 2 mililitros de cloruro de sodio que, como vemos, es muy soluble en agua. A continuación vamos a añadir lentamente o poco a poco 1 mililitro de nitrato de plata, que también es muy soluble en agua. Podemos notar que cuando agregamos el nitrato de plata se crea un depósito, se genera un depósito que en este caso sería un precipitado. Es porque ha ocurrido ahora una reacción química en la que diríamos que es un tipo de reacción de doble sustitución. Si analizamos la siguiente ecuación o si vemos la reacción representada en esta ecuación, podemos notar que hay un intercambio de iones en el que el sodio, que es... Bueno, lo que me interesaba era que vieran cómo es el cloruro de plata. El cloruro de plata, que es ese compuesto blanco que se va a poner en la parte de abajo, es una sal, como decía, prácticamente insoluble. O sea, ustedes pueden poner un poquito de cloruro de plata en agua y es casi seguro que no se va a disolver, a diferencia de cómo lo hace el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Entonces, regresamos a esta ecuación. ¿Por qué escojo de ejemplo el cloruro de plata? Bueno, pasa que el cloruro de plata, podemos imaginarnos la reacción de disolución como el caminito de ida, ¿no? Reactivos a productos, donde si ponemos cloruro de plata en agua se va a separar en ion plata y ion cloro. Pero la reacción que acabamos de ver es justamente lo contrario. El cloro, el ion cloruro y el ion plata reaccionan para formar cloruro de plata, que en esta reacción es nuestro reactivo. Entonces se invirtió la reacción. ¡Qué loco! Pero, como les decía, es una reacción reversible, común de ver en las sales. Y entonces lo que nos pide esta expresión es que nosotros apliquemos la ley de acción de masas en la plata. Entonces, es muy sencillo porque como la plata es sólida, va a tener una concentración molar, pudiéramos decir, de 1, no la tenemos que tomar en cuenta en la ley de acción de masas, y solo se van a ver involucrados la concentración de cloro y la concentración de plata. ¿Ok? Vamos poco a poco. Otro ejemplo. Bueno, no, olviden. Ahora, como les dije, el cloruro de plata es una sal que se disuelve en agua, muy entre comillas, ¿no? Porque prácticamente no es soluble, y forma una disolución acuosa. Entonces, debido a esta peculiaridad de la solubilidad del cloruro de plata, podemos hablar de una constante de equilibrio especial para la disolución de las sales, que es la KPS. ¿Qué es la KPS? Es la constante del producto de solubilidad, que nos indica la solubilidad del compuesto iónico. Aquí es donde viene una de las utilidades de la constante de equilibrio. Entre menor sea el valor de la constante, menos soluble será el compuesto en agua, es decir, será más difícil de disolver. Entonces, regresando a un clásico ejemplo, la sal de mesa, que es la que usamos, por ejemplo, ahí puse un ejemplo de un clásico platillo mexicano, al menos a mí me tocó comerlo en alguna ocasión, taquito de sal. El cloruro de sodio, que es la sal de mesa, se disocia en un anión cloro y en un catión sodio. Y tenemos, para calcular la KPS del cloruro de sodio, tenemos que multiplicar la concentración del ion
sodio por la concentración del ion cloruro, que va a ser igual a la KPS. Aproximadamente la KPS de la sal de mesa, el cloruro de sodio, es de 37.7. Esto nos representa que es una sal pero muy soluble en agua. Un día que ustedes que tengan un poquito de sal que no van a utilizar y un poquito de agua que tampoco van a utilizar, traten ustedes de disolver. Yo les recomendaría que en muy pequeña cantidad de agua, si no van a usar mucha sal, traten de disolver, mejor dicho, traten de llegar al punto en el cual cuando ustedes pongan sal en el vaso de agua, esta caiga al fondo del vaso. Pueden usar un vaso transparente, en teoría deberían poder levantar el vaso y ver el agua transparente y la sal ponerse aquí en la parte de abajo del vaso. Y van a ver que se requiere muchísima sal para que lleguemos a un punto donde ya no se puede disolver más sal en el agua, y eso es algo que se representa con la KPS. La KPS nos indica que la sal, el cloruro de sodio, es pero muy soluble. Caso contrario con el cloruro de plata. La KPS del cloruro de plata es muy pequeña, razón por la cual, bueno, mejor dicho, eso nos indica que es muy poco soluble en agua. Bien, un ejemplo más que yo les... mira, ya tengo aquí ejemplos. Entonces, ya, por fin, podemos verlo más todo junto. Cuando nosotros queramos expresar la KPS de la siguiente sal, que es el fluoruro de magnesio, primero, nuestra solución, si se quiere ver a este problema, es que el fluoruro de magnesio tenemos que ver cómo se disocia. El fluoruro de magnesio se disocia a través de dos iones flúor y un ion magnesio. Entonces, la constante del producto de solubilidad va a ser igual a la concentración de iones magnesio por la concentración de iones flúor al cuadrado. ¿Vale? Hasta aquí, todo bien. Espero. Y bueno, aquí tenía otro ejemplo con el carbonato de plata, donde el carbonato de plata se disocia en dos cationes de plata y un cation de carbonato. Entonces, si escribimos la KPS, vamos a ver que... ¡Ay, Jesús! Sí. Vamos a ver que la KPS va a ser igual a la concentración de ion plata al cuadrado por la concentración de carbonato. Ahí hay un error, quien lo hizo escribió un menos y era un menos 2, pero espero que se entienda la idea de esto. Otro problema es este de aquí, hay que escribir la expresión de la KPS para ese compuesto, que en notación UPAC, en nomenclatura UPAC, pudiéramos decir que se llama distetroxofosfato de tricalcio. Pero para los normales que utilizamos nomenclatura stock es fosfato de calcio. ¿Qué hace el fosfato de calcio aquí? Bueno, ese se disocia en 3 iones de calcio con carga 2+, y 2 iones de fosfato. Entonces, ya podemos imaginarnos en la KPS, que la KPS va a ser igual a la concentración de iones calcio al cubo, o a la 3, por la concentración de fosfatos al cuadrado, que podemos confirmar viendo esto de aquí. ¿Ok? Calcio al cubo y fosfato al cuadrado. No se preocupe, vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente obra. Y entonces, nosotros podemos determinar si tendremos, ya les decía, la KPS nos indica cómo más o menos está cómo es la solubilidad de la disolución en agua. Pero hay una manera en la cual nosotros podemos determinar si efectivamente va a haber precipitación en agua. Esto es utilizando lo que nosotros llamamos producto iónico o producto de solubilidad, que expresaremos con la letra Q. Esta Q. Esto va a ser igual a la concentración de C, a su coeficiente estequiométrico por la
concentración de D a su coeficiente estequiométrico, pero van a ser las concentraciones iniciales, no las concentraciones en equilibrio. La KPS se calcula con las concentraciones en el momento de equilibrio, cuando ya no hay reacción ni de ida ni de vuelta. Este producto de solubilidad se calcula a partir de las concentraciones teóricas iniciales. ¿Ok? Entonces vamos, bueno, creo que hay unos ejemplos por aquí. Ah, no, aquí están. Y se van a presentar 3 casos con la Q. Cuando tenemos que la Q es menor a la KPS, vamos a tener una disolución no saturada. Es decir, la cantidad que nosotros disolvimos de la sal no va a ser suficiente para que se muestre precipitación. Es decir, para que ya sabemos que es la precipitación, ¿no? Que caiga al fondo del tubo de ensayo, del vaso de precipitado, lo que tengamos. También podemos tener que la Q va a ser igual a la KPS, en cuyo caso sería una disolución saturada, que tampoco va a presentar precipitación. Y tendremos también, cuando Q sea mayor a la KPS, vamos a tener una disolución sobresaturada, en la cual tendremos efectivamente precipitación. Entonces, vamos a ver ya algunos ejemplos, como este de aquí. En el laboratorio se disuelven 50 gramos de carbonato de calcio, CaCO3, en 400 mililitros de agua. Considerando que su KPS es 8.7 por 10 a la menos 9, determine si habrá precipitación. Entonces, aquí ya lo puse por pasitos, ¿no? Bien bonito. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la concentración de carbonato de calcio en moles por litro. El problema ya nos dice que son 50 gramos, perfecto, y nos dice que se están disolviendo en 400 mililitros de agua. Entonces vamos a, por medio de la fórmula de la molaridad, pero aquí no sé por qué no la usé, por alguna razón que no entiendo no la usé. Si aplicamos la molaridad nos debe dar 1.25 moles por litro o 1.25 molar. Ese número es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, recordemos esta expresión de aquí, la reacción. Vamos a determinar que la expresión de la KPS es igual a la concentración de iones calcio por la concentración de iones carbonato, y esto va a ser igual a 8.7 por 10 a la menos 9. Ya nosotros ya le pusimos un número a la KPS. Y nosotros, a partir de esa expresión, también podemos calcular el producto iónico. Q va a ser igual a la concentración inicial de calcio por la concentración inicial de carbonato. Como tenemos 1.25 moles de carbonato de calcio por litro, vamos a tener también 1.25 moles de calcio y 1.25 moles de carbonato. Si multiplicamos 1.25 por 1.25, tendremos 1.56. Entonces, ya tenemos el valor de la Q y de la KPS. Vamos a comparar ambos valores. Como la Q es mucho mayor a la KPS, vamos a tener precipitación. Así de fácil. Pues tenemos una disolución sobresaturada. En el papel parece fácil hacer esto, creo. Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, alguien lo hizo por nosotros. Parece Didier quien hizo esto. Pero no se preocupen porque hay un concepto más que tenemos que ver. Y creo que llegamos a tiempo. A partir de la KPS también podemos calcular la solubilidad de una sustancia. La solubilidad se define como la capacidad de una sustancia para disolverse. Nos indica la masa que se disuelve por cada litro de disolvente y se mide en gramos por litro. ¿Ok? La solubilidad molar nos indica la cantidad de moles de sustancia que se puede disolver en un litro de disolvente. Se mide en mol por litro. Pueden ver que el mol por litro tiene la solubilidad molar tiene las mismas unidades que la molaridad, pero hay una diferencia importante. La concentración molar nos indica la cantidad de moles efectivamente disueltos en una disolución, ¿ok? O sea, puede ser
Digamos, hay 0.5 moles de cloruro de sodio disueltos en agua. Un ejemplo. Mientras que la solubilidad molar nos indica la cantidad máxima de moles que se pueden disolver. Por ejemplo, pudiéramos decir que tenemos una disolución donde hay 0.25 moles disueltos por litro de disolución, pero ese soluto tiene una solubilidad molar de 0.5 moles por litro. ¿Ok? Nos dice el tope de cuánto es lo máximo que nosotros podemos disolver, mientras que la concentración molar o la molaridad nos indica cuánto de verdad tenemos, ¿no? Y comúnmente, bueno, comúnmente no, teóricamente la concentración molar debe ser menor a la solubilidad, no puede ser mayor. ¿Vale? Esa es la diferencia entre esos dos conceptos. Y algunas reglas de solubilidad, esto es medianamente importante para que lo tengan en mente. Cuando hablamos de reglas de solubilidad, es algunas cosas en común más o menos que hay de algunos compuestos. Por ejemplo, los compuestos que comúnmente son solubles son aquellos que tienen metales alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, o que tienen el ion amonio. También pueden ser aquellos compuestos que tienen nitrato, que son nitratos, acetatos, bicarbonatos, cloratos, percloratos, halogenuros o sulfatos. Son algunos compuestos que nosotros esperamos sean solubles. Las excepciones son que no van a ser solubles los halogenuros, o sea, cloruros, bromuros, yoduros, de plata, mercurio y plomo. Son muy raros. Y los sulfatos de plata, calcio, estroncio, bario, mercurio y plomo. Son algunos ejemplos, ¿no? No esperamos que se los aprendan todos, es mucho, es un montón. Pero la idea es que pues tengan más o menos una noción de qué se disuelve y qué no se disuelve. Entonces, es un ejemplo. ¿Y qué no se va a disolver? Bueno, comúnmente lo que no se disuelve son carbonatos, fosfatos, cromatos y sulfuros. Es decir, estos precipitan. Y los hidróxidos. Comúnmente no se disuelven, no son solubles. Excepciones, ya dijimos de nuevo, compuestos que contienen iones de metales alcalinos y el ion amonio. Por alguna razón son muy solubles. Y aquellos compuestos que tengan también el ion bario. Raro, ¿no? En el caso de los hidróxidos, ¿no? En el caso de los carbonatos son los alcalinos y los amonios. ¿Ok? Entonces, por último, a ver si el ejemplo que está aquí. Bueno, un ejemplo de cómo se disuelve. Sabemos que la KPS del hidróxido de cobre es esa de ahí. Calcule la solubilidad del hidróxido de cobre. Y bueno, lo que hacemos aquí es que planteamos la reacción donde el hidróxido de cobre se va a disociar en cobre y en dos aniones hidróxido. Entonces ya tenemos la reacción. Vamos a plantear la expresión de la KPS, donde la KPS es igual a la concentración del cobre por la concentración del hidróxido al cuadrado. Y este producto de aquí debe ser igual a 2.2 por 10 a la menos 20. Para esto vamos a plantear algo llamado ICE, o tabla de inicio, cambio, equilibrio. ¿Por qué pusimos este tema hasta el final, cuando lo lógico era que fuera primero para entender solubilidad? Bueno, es por una cuestión de que esta tablita ya requiere un poco más de planteamiento. Al inicio, nosotros vamos a considerar que tenemos cero, no tenemos nada de cobre y de hidróxido. Es decir, nosotros vamos a poner el hidróxido de cobre y vamos a considerar que sigue todo en sólido. Bueno, al momento del cambio se va a disociar en un mol de hidróxido de cobre se va a disociar en un mol de cobre y en 2 moles de hidróxido. Entonces ahí vamos a poner más S y más 2S, donde S es la cantidad, la concentración que se está disolviendo. Y al final, en el equilibrio, vamos a tener 3 especies coexistiendo.
el hidróxido de cobre sólido que se va a depositar al fondo del vaso de precipitados, el cobre y el hidróxido. Entonces vamos a hacer estas sustituciones en la expresión de la KPS. Vamos a poner S por 2S al cuadrado, donde 2S al cuadrado va a tener que elevarse al cuadrado. Entonces esto es igual a S por 4S cuadrada y esto es igual a 4S cúbica. ¿Ok? Y bueno, ya lo que hacemos es despejar a S, donde 4S cúbica es igual a 2.2 por 10 a la menos 20. Despejamos, donde S va a ser igual a la KPS entre 4, todo por la raíz cúbica. Hacemos el despeje y nos da 1.765 por 10 a la menos 7 mol por litro. Y a partir de esta solubilidad, nosotros vamos a calcular únicamente cambiar el mol por gramos. Y ya. Esta es la solubilidad, 1.72 por 10 a la menos 5 gramos por litro. Parece muy complicado, pero créanme, no lo es. No es nada complicado. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en cuestión teórica porque tenemos que hacer ejercicio de los temas que ya vimos. Entonces voy a pausar grabación.